La casa de Bernarda Alba. 5 ensayos para A-Level Spanish. Estos son los contenidos de este vídeo y como siempre, si necesitas la versión PDF para tus clases, me puedes enviar un email a la dirección del canal. Al final de cada ensayo puedes encontrar las versiones imprimibles en español y en inglés. Comenzamos. ¿Cómo representa Lorca la represión en la casa de Bernarda Alba? En la casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca presenta una sociedad profundamente marcada por la represión social, moral y emocional. A través del personaje autoritario de Bernarda y del ambiente claustrofóbico de la casa, el dramaturgo denuncia un sistema social en el que la libertad individual queda subordinada al honor familiar y a las normas tradicionales. Desde el inicio de la obra, Lorca deja claro que la casa funciona como un espacio de control absoluto donde las hijas viven bajo una vigilancia constante. Bernarda como símbolo de autoridad y represión. En primer lugar, Bernarda encarna la autoridad absoluta y la obsesión por el control social. Tras la muerte de su marido, impone a sus hijas 8 años de luto estricto, lo que refleja el deseo de mantener el orden y preservar la reputación familiar. Su famosa frase «silencio», repetida varias veces a lo largo de la obra, simboliza su intento de sofocar cualquier forma de rebeldía o expresión personal. Además, cuando afirma «hilo y aguja para las hembras, látigo y mula para el varón», Lorca pone de manifiesto la rigidez de los roles de género en la sociedad tradicional. A través de estas palabras, Bernarda no solo controla a sus hijas, sino que también reproduce los valores patriarcales que dominan su comunidad. La casa como símbolo de encarcelamiento. Por otra parte, el espacio físico de la casa refuerza constantemente la sensación de represión. Lorca describe un escenario dominado por paredes blancas, puertas cerradas y un calor sofocante, elementos que crean una atmósfera opresiva. Las hijas viven prácticamente aisladas del mundo exterior, lo que intensifica su frustración y su deseo de libertad. En este sentido, la casa funciona como una metáfora de una prisión. El contraste entre el interior cerrado y el mundo exterior, representado por los hombres y la libertad del campo, pone de relieve la desigualdad entre los géneros. De esta manera, Lorca sugiere que la sociedad misma es responsable de esta falta de libertad. Adela como símbolo de resistencia. Sin embargo, dentro de este ambiente represivo surge también la resistencia. El personaje de Adela representa el deseo de libertad y la rebelión contra las normas impuestas. Desde el principio de la obra desafía la autoridad de su madre y expresa abiertamente su frustración. Su relación secreta con Pepe el Romano simboliza su intento de escapar del control de Bernarda. Además, el abanico rojo que utiliza Adela al principio de la obra contrasta con el negro del luto y se convierte en un símbolo de pasión, vitalidad y desafío. No obstante, la tragedia final demuestra que la sociedad represiva en la que viven es demasiado poderosa para permitir una verdadera liberación. En conclusión, Lorca utiliza tanto el personaje de Bernarda como el espacio simbólico de la casa para criticar una sociedad profundamente autoritaria y conservadora. La represión social, las estrictas normas de honor y la falta de libertad individual conducen inevitablemente al conflicto y a la tragedia. A través de esta obra, Lorca denuncia un sistema social que limita la autonomía de las mujeres y que impide cualquier forma de libertad personal. Aquí te dejo las versiones imprimibles en español y en inglés que forman parte del PDF gratuito que puedes solicitar enviándome un email. Continuamos con el segundo ensayo.
¿qué papel desempeñan el honor y la reputación en el comportamiento de los personajes en la casa de Bernarda Alba? En la casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca explora una sociedad profundamente obsesionada con el honor y la reputación. En el contexto de la España rural tradicional, mantener una imagen respetable ante la comunidad es considerado esencial, incluso si ello implica sacrificar la felicidad individual. A lo largo de la obra, Lorca muestra cómo esta obsesión por las apariencias condiciona las decisiones de Bernarda y limita severamente la libertad de sus hijas. El honor como prioridad absoluta para Bernarda. En primer lugar, Bernarda representa la defensa extrema del honor familiar. Tras la muerte de su marido, impone a sus hijas 8 años de luto, no solo como señal de respeto, sino también para evitar cualquier posible crítica por parte del pueblo. Para Bernarda, lo más importante es que la familia mantenga una reputación intachable. Esto se refleja claramente cuando afirma: «Los pobres son como los animales, parece como si estuvieran hechos de otras sustancias». Esta frase demuestra su preocupación constante por el estatus social y por mantener las apariencias. De hecho, Bernarda está más preocupada por lo que pueda decir la gente que por los sentimientos de sus propias hijas. La presión social y el miedo al qué dirán. Además, la presión social del pueblo juega un papel fundamental en la obsesión de Bernarda por el honor. En una comunidad pequeña donde todos observan y juzgan el comportamiento de los demás, cualquier escándalo puede destruir la reputación de una familia. Por esta razón, Bernarda vigila constantemente a sus hijas y limita sus contactos con el mundo exterior. Su famosa frase «silencio» simboliza su deseo de controlar cualquier situación que pueda poner en peligro la imagen familiar. Lorca sugiere así que el miedo al juicio social es uno de los principales motores del comportamiento de Bernarda. Las consecuencias trágicas de esta obsesión. Sin embargo, la obsesión por el honor tiene consecuencias devastadoras para las hijas. Al prohibirles cualquier forma de libertad emocional o sentimental, Bernarda crea un ambiente de tensión constante dentro de la casa. El conflicto entre las hermanas por Pepe el Romano demuestra cómo la presión de los deseos personales puede conducir al resentimiento y a la rivalidad. En el caso de Adela, su deseo de vivir libremente choca directamente con las normas impuestas por su madre. La tragedia final pone de manifiesto que una sociedad basada únicamente en el honor y las apariencias puede destruir vidas. En conclusión, Lorca utiliza el personaje de Bernarda y la dinámica familiar para criticar una sociedad en la que el honor y la reputación se consideran más importantes que la libertad y la felicidad individual. A través de esta obra, el autor demuestra que la obsesión por mantener las apariencias puede generar represión, conflicto y finalmente tragedia. Y nuevamente tienes las versiones imprimibles que puedes encontrar en el PDF en español y en inglés. Así los estudiantes pueden comparar estructuras y vocabulario. Vamos con el ensayo número 3. Analiza el papel del deseo de libertad en el conflicto de la casa de Bernarda Alba. En la casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca presenta un conflicto constante entre la autoridad y el deseo de libertad individual. La obra refleja una sociedad tradicional en la que las normas sociales y el control familiar limitan severamente las aspiraciones personales, especialmente en el caso de las mujeres. A través de los personajes de Bernarda y sus hijas, Lorca muestra cómo la falta de libertad genera tensión, frustración y finalmente tragedia. La falta de libertad impuesta por Bernarda.
En primer lugar, Bernarda representa la autoridad absoluta que restringe la libertad de sus hijas. Tras la muerte de su marido, impone 8 años de luto estricto, lo que simboliza el control total que ejerce sobre la familia. Su actitud autoritaria queda clara cuando afirma: «Aquí se hace lo que yo mando». Esta frase demuestra que Bernarda considera que su autoridad no debe ser cuestionada. Además, al mantener a sus hijas aisladas del mundo exterior, refuerza una estructura social en la que las mujeres no tienen derecho a decidir su propio destino. La casa como símbolo de confinamiento. Por otra parte, el espacio de la casa representa simbólicamente la falta de libertad. Lorca describe un ambiente dominado por puertas cerradas, paredes blancas y un calor sofocante, lo que crea una atmósfera opresiva. Este entorno cerrado contrasta con el mundo exterior, que simboliza la libertad y las oportunidades que las hijas no pueden alcanzar. El hecho de que las jóvenes apenas puedan salir de la casa sugiere que su vida está completamente controlada por las normas sociales y familiares. Adela como símbolo de libertad y rebelión. Sin embargo, Adela es el personaje que más claramente cuestiona el orden impuesto dentro de la casa. A diferencia de sus hermanas, se niega a aceptar pasivamente las normas establecidas por Bernarda y expresa abiertamente su inconformidad. Su actitud desafiante se observa cuando afirma que quiere vivir su propia vida y no someterse a la autoridad de su madre. Esta actitud refleja el conflicto central de la obra entre la libertad individual y el control social. No obstante, el desenlace trágico demuestra que en una sociedad tan rígida, cualquier intento de romper con las normas tradicionales puede tener consecuencias devastadoras. En conclusión, Lorca utiliza el conflicto entre autoridad y libertad para criticar una sociedad rígida y conservadora. La represión ejercida por Bernarda, junto con las estrictas normas sociales, impide que las hijas puedan vivir con autonomía. A través de esta tragedia familiar, el autor sugiere que una sociedad que reprime la libertad individual inevitablemente genera conflicto y sufrimiento. Y de nuevo tienes las versiones imprimibles. Si te está gustando este vídeo y te está resultando útil, no te olvides darle a me gusta y déjame un comentario. ¿Qué ensayo te ha gustado más? Te leo en comentarios. Continuamos con el ensayo número 4. ¿De qué manera critica Lorca los roles tradicionales de género en la casa de Bernarda Alba? En la casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca presenta una crítica profunda de los roles tradicionales de género en la sociedad española de principios del siglo XX. A través de los personajes femeninos y del ambiente opresivo de la casa, el dramaturgo revela cómo las normas sociales limitan la libertad de las mujeres y refuerzan una estructura patriarcal profundamente desigual. La obra muestra claramente que las expectativas sociales sobre el comportamiento femenino condicionan la vida y las decisiones de las hijas de Bernarda. Las expectativas sociales sobre las mujeres. En primer lugar, la obra refleja una sociedad en la que las mujeres tienen un papel muy limitado. Desde el principio, Bernarda deja claro cuál es el lugar de las mujeres en la sociedad cuando afirma: hilo y aguja para las hembras, látigo y mula para el varón. Esta frase resume la mentalidad tradicional que separa claramente los roles masculinos y femeninos. Mientras los hombres tienen libertad y autoridad, las mujeres están destinadas a permanecer en el espacio doméstico. De este modo, Lorca muestra que la desigualdad entre hombres y mujeres está profundamente arraigada en la cultura de la época.
Bernarda como defensora del sistema patriarcal. Paradójicamente, es una mujer, Bernarda, quien refuerza estas normas patriarcales. Aunque ella ejerce el poder dentro de la casa, su autoridad reproduce los valores tradicionales que limitan la libertad femenina. Su obsesión por la reputación y el honor demuestra hasta qué punto ha interiorizado las expectativas sociales de su comunidad. Para Bernarda es fundamental que sus hijas mantengan una conducta irreprochable para evitar el escándalo. De esta manera, Lorca sugiere que el sistema patriarcal no solo es mantenido por los hombres, sino también por quienes aceptan y reproducen sus normas. Adela y el desafío a los roles tradicionales. Sin embargo, el personaje de Adela representa una resistencia clara a estos roles tradicionales. A diferencia de sus hermanas, Adela se niega a aceptar pasivamente las restricciones impuestas por su madre y por la sociedad. Su famosa declaración «Mi cuerpo será de quien yo quiera» simboliza su deseo de libertad y autonomía. Además, el color verde de su vestido, que contrasta con el negro del luto, refuerza su papel como símbolo de vida y rebeldía. No obstante, el trágico final de la obra sugiere que desafiar estas normas sociales puede tener consecuencias devastadoras. En conclusión, Lorca utiliza los personajes y los símbolos de la obra para denunciar la rigidez de los roles tradicionales de género en la sociedad española. A través del conflicto entre Bernarda y Adela, el dramaturgo muestra cómo estas normas limitan la libertad de las mujeres y generan tensiones inevitables. En última instancia, la obra constituye una crítica poderosa de una sociedad que impide a las mujeres vivir con verdadera autonomía. Y de nuevo tienes las versiones imprimibles. Y si conoces a alguien a quien le pueda resultar útil este vídeo, no te olvides de compartirlo. Vamos ya con el quinto y último ensayo. ¿Es Bernarda la principal responsable de la tragedia final? Justifica tu respuesta. En la casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca presenta un conflicto familiar que termina en tragedia. Aunque la muerte de Adela parece ser el resultado de múltiples factores, muchos críticos consideran que Bernarda desempeña un papel fundamental en el desenlace final. A través de su autoridad absoluta, su obsesión por el honor y su incapacidad para comprender los deseos de sus hijas, Bernarda crea un ambiente opresivo que contribuye directamente al conflicto. No obstante, también es importante reconocer que el contexto social en el que viven los personajes influye significativamente en sus decisiones. La autoridad absoluta de Bernarda. En primer lugar, Bernarda ejerce un control total sobre su familia, lo que limita severamente la libertad de sus hijas. Tras la muerte de su marido, impone 8 años de luto estricto y establece una disciplina rígida dentro de la casa. Su famosa declaración «Aquí se hace lo que yo mando» refleja claramente su carácter autoritario. Además, su constante insistencia en el silencio, expresada a través del repetido «¡Silencio!», demuestra su deseo de controlar incluso las emociones y pensamientos de quienes la rodean. Este ambiente de represión contribuye a que las hijas vivan en un estado permanente de frustración. La obsesión por el honor y las apariencias. Además, Bernarda está profundamente obsesionada con la reputación y el honor familiar. Para ella, lo más importante es que nadie en el pueblo pueda criticar a su familia. Cuando afirma «los pobres son como los animales», parece como si estuvieran hechos de otras sustancias. Muestra su preocupación por el estatus social y por mantener una imagen respetable ante la comunidad.
esta obsesión por las apariencias hace que Bernarda ignore los sentimientos de sus hijas y priorice la reputación familiar sobre su bienestar emocional. En consecuencia, las jóvenes se ven obligadas a reprimir sus deseos y emociones. La incapacidad de Bernarda para comprender a sus hijas. Finalmente, Bernarda demuestra una incapacidad total para comprender las necesidades emocionales de sus hijas, especialmente las de Adela. Cuando descubre el conflicto relacionado con Pepe el Romano, su reacción es violenta y autoritaria. En lugar de intentar entender la situación, intenta resolver el problema mediante la fuerza, llegando incluso a disparar contra Pepe. Este momento simboliza el fracaso de su autoridad y demuestra que su forma de controlar a la familia solo genera más conflicto. La desesperación de Adela, que culmina con su suicidio, es en gran parte consecuencia de este ambiente opresivo. En conclusión, aunque la tragedia final es el resultado de varios factores, Bernarda desempeña un papel crucial en su desarrollo. Su autoridad inflexible, su obsesión por el honor y su incapacidad para comprender a sus hijas crean un ambiente de represión que conduce inevitablemente al conflicto. Sin embargo, Lorca también sugiere que Bernarda es, en cierto modo, producto de la sociedad en la que vive. Por lo tanto, aunque sea en gran medida responsable de la tragedia, su comportamiento refleja también las normas y valores de una sociedad profundamente conservadora. Y nuevamente tienes las versiones imprimibles que puedes encontrar dentro del PDF. Recuerda que me puedes enviar un email para recibir tu PDF gratuito. Espero que te hayan gustado estos 5 ensayos y mucha suerte con los exámenes. Y si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver el vídeo completo. Regálame un me gusta y comparte con tus amigos. ¡Hasta pronto! See you soon! Learning Spanish, learning English too. Fun for families and teachers too. Games and stories, facts to explore. Bilingual Cerebros opens the door. Bilingual Cerebros, aprende aquí. It's fun and free, come learn with me. Bilingual Cerebros es para ti. Learning together, it's where to be.